Muy bien, entonces vamos a empezar y lo vamos a hacer haciendo un breve resumen de qué es el Atlas de la esclerosis múltiple para aquellos que no lo sepan. El Atlas de la esclerosis múltiple es un compendio mundial de datos. Cubrimos la epidemiología de la esclerosis múltiple, es decir, el número de personas con EM, el número de nuevos diagnósticos al año y cómo esto varía entre adultos, niños, hombres, mujeres y también entre diferentes tipos de EM. También intentamos responder preguntas sobre el diagnóstico y la gestión clínica de la enfermedad. O, por ejemplo, el número de especialistas. Hasta ahora hemos publicado 3 ediciones, la primera en 2008, en colaboración con la OMS, la segunda en 2013 y la tercera edición la publicamos entre 2020 y 2021. Como pueden ver, ha habido un hueco de entre 5 y 7 años entre ediciones. Estamos trabajando este año para convertir el Atlas en una herramienta más flexible que pueda actualizarse de manera anual para que siga siendo relevante. Además, queremos animar a personas como ustedes y también a investigadores a reanalizar los datos y encontrar nuevas formas de entender la M. También generamos nuevos datos y recabamos pruebas a través de encuestas temáticas. La primera de estas encuestas temáticas será sobre tratamientos modificadores de la enfermedad. Estoy recopilando una serie de preguntas para incluir en esta nueva encuesta. Así que, por favor, no duden en mandarme por email cualquier pregunta o tema que les gustaría haber incluido en el Atlas, así como una breve explicación de cómo usar estos datos. El Atlas de la esclerosis múltiple se recopila de manera colaborativa, lo que nos permite ser lo más exhaustivos posible e ir más allá de los datos publicados. Además, nuestra intención es llegar a todos los países del mundo. Dentro de los países, preguntamos a expertos como neurólogos, investigadores, epidemiólogos y organizaciones que trabajan con la esclerosis múltiple para colaborar de manera conjunta y asegurarnos de que los datos que nos llegan son recientes, completos y para poder tener una visión más completa del país en cuestión. Quiero darles las gracias a todos los aquí presentes y también a los que vean la grabación del vídeo por su dedicación y por su apoyo a este proyecto. Es un ejercicio de recogida de datos enorme y apreciamos inmensamente que nos hayan facilitado los datos de sus países, que hayan respondido a mis preguntas y que nos hayan ayudado a garantizar que este Atlas sea una poderosa herramienta de incidencia política. Para asegurarnos de que los datos sean lo más útiles y accesibles posible, hemos publicado los datos de esta tercera edición en una variedad de formatos, como pueden ver aquí en la pantalla. Tenemos 2 informes mundiales redactados en un formato inglés y luego tenemos también traducciones al español y al árabe. Tenemos fichas técnicas de los países con estadísticas y esto puede ser muy útil, especialmente para referirnos a entes decisorios o artículos científicos. Tenemos además, como digo, artículos científicos donde se incluye información muy importante como los TME. Tenemos también gráficos y vídeos con mensajes clave o también con personas que sufren esclerosis múltiple. Y por último, tenemos todos estos datos que además son descargables para permitir realizar sus propios análisis. Como he dicho, la información está disponible en inglés, árabe y español. Y también proporcionamos plantillas de traducción y hemos diseñado documentos para que todo el mundo pueda traducir las herramientas a sus propios idiomas, si así lo desean. Muy bien. Bueno, normalmente me preguntan cuáles son los beneficios del Atlas de la esclerosis múltiple si lo comparamos con otras fuentes de datos. Y creo que lo más importante es que es una fuente de datos creíble y de confianza, que es de fuente abierta.
por lo que los investigadores y demás pueden consultar y usar los datos para sus propios análisis. Y además, los artículos científicos incluidos pueden citarse como pruebas en otros trabajos. Muchos de los datos que recopilamos en este atlas está disponible dentro de los países, pero a menudo están disagregados en diferentes fuentes. Lo que hace el atlas precisamente es reunir todos estos datos en un mismo lugar, lo que presenta grandes ventajas. El atlas también hace posible la comparación de países de la misma región o del mismo grupo de ingresos según el Banco Mundial, lo que puede resultar muy útil para mostrar la situación actual, pero también lo que podría aprenderse de otros países. Sabemos que las cifras importan y que este tipo de datos puede utilizarse para contar historias impactantes que puedan motivar cambios cuando hablamos con legisladores o funcionarios del ámbito de la salud. Y como es una herramienta global, abre la puerta al debate y nos permite aprender unos de otros, como estamos haciendo hoy aquí, de hecho. Además, nos permite proporcionar ejemplos de diferentes formas de incidencia política. Por último, es importante que pone de manifiesto dónde existe una falta de datos a nivel nacional o mundial para poder así persuadir a entes decisorios de solucionar esta falta. La disponibilidad de datos es la base para que los planificadores del ámbito de la salud cumplan con las necesidades de los pacientes de M. Mostrarles cómo al comparar su país con otros, vemos que existe una falta de datos, puede realmente motivar a que se lleven a cabo acciones que lo remedien. Así que bueno, esto es todo de mi parte. Ahora le voy a dar paso a Abdel, que nos va a explicar un poco sobre cómo utilizar estos datos para la incidencia política. Así que le doy paso. Muchas gracias, Rachel. Hola a todos. Estoy aquí para darles un resumen breve sobre cuáles son los pasos que MSIF y cualquier otra organización puede utilizar para formar parte de programas y campañas de incidencia en políticas públicas. Como podéis ver aquí en la pantalla, se trata sobre todo de diferentes proyectos dividido en 8 pasos. Lo primero, obviamente, es identificar el problema que se debe abordar y después realizar análisis e investigaciones sobre el tema para entender un poco mejor el tema, entender las limitaciones que pueden existir sobre este tema, por ejemplo, el acceso al diagnóstico, al tratamiento, etcétera. Estos procesos están muy unidos y nos van a dar toda la información que necesitamos. Una vez que tengamos toda la información recopilada, podemos entonces empezar a pensar cuáles son los objetivos que tenemos, que es el punto 3, y en el punto 4 empezaremos a identificar cuál es el público al que se dirigen las iniciativas. Por ejemplo, si son entes decisorios, si son legisladores y cuáles son las fuentes de influencia de estas instancias decisorias. Lo que a menudo escuchamos desde la organización de MSIF es que a veces existe una coalición, ya sea de enfermedades crónicas o organizaciones que tratan con personas con discapacidades, que existe un punto en común y entonces pueden unirse para trabajar en incidencia en políticas públicas. Creemos también que es importante echar un vistazo a la realidad, a las fuentes que existen, y no solo nos referimos a las fuentes financieras, sino también a recursos humanos, a los recursos de los que disponemos y con los que podemos trabajar. Todo esto realmente forma parte del punto 7 en el que diseñamos un plan de acción. El último se trata de la implementación, la supervisión y la evaluación. No quiero entrar en mucho detalle, no quiero hablar de manera independiente sobre todos estos 8 pasos porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero si hay alguna pregunta, estaré encantado de responderla más tarde si queréis saber más en detalle cuáles son estos pasos y qué es lo que entra en juego en cada uno de ellos.
Así que, como digo, me podéis enviar preguntas después del evento y estaré encantado de responderla, incluso mandaros más fuentes. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien, bueno, he extraído estos 3 pasos de todos los 8 anteriores, porque creo que precisamente en estos 3 el Atlas de la esclerosis múltiple puede ser una herramienta muy importante. El primero, obviamente, tiene que ver con la identificación del problema que se debe abordar. Pensamos que es importante validar cuáles son las prioridades y ver si estos retos son reales y qué se puede hacer al respecto. Es también el momento de recopilar pruebas para poder entonces al paso de la implementación, porque si no tenemos toda esta información y todas estas pruebas, no tendremos un caso fuerte o no será todo lo que debería. Esto es siempre algo que nos preguntará a los entes decisorios. ¿Cuáles son las pruebas que tenemos? ¿Tienes datos que lo respalden? Y aquí es cuando el Atlas puede ser muy importante, puede ser una herramienta muy útil. Una herramienta útil para identificar cuáles son las pruebas o los datos que hay disponibles en ese país, cuál es el nivel del acceso a diagnóstico, cuáles son las máquinas de las que se disponen, cualquier otro tema relacionado con la esclerosis múltiple que pueda utilizarse como pruebas para basar la información de nuestra campaña. Todo esto será necesario para comunicarnos con los legisladores y poder realmente utilizar como pruebas. Además, podemos hacer una comparación de nuestro país con otro país. Podemos ver cuál es la situación en países vecinos o países que tengan ingresos similares. Y aquí es cuando realmente empezamos nuestro trabajo de incidencia política. Es a la hora de intentar mostrar esta situación. Poder comparar la situación de un país con otro que a lo mejor tiene una situación mejor. Obviamente esto es muy importante, como digo, cuando nos referimos a entes decisorios o a legisladores, y aquí es cuando una herramienta como el Atlas puede ser útil. Después tenemos el punto 8, donde también los datos son muy importantes, en el punto de la implementación, la supervisión y la evaluación. Cuando trabajamos en la incidencia en políticas públicas, tenemos que pensar si, por ejemplo, queremos referirnos a un punto concreto, ya sea el diagnóstico, sea el tratamiento, y cómo podemos influenciar o persuadir a diferentes instancias para intentar acabar con esta falta de datos, para crear, por ejemplo, un registro más completo. Es un trabajo que a lo mejor no debemos hacer nosotros mismos o no hace falta que hagamos, pero alguien que sí tenga los recursos para hacerlo. Obviamente todo esto dependerá un poco de nuestra propia campaña. Pero bueno, esto es un poco brevemente cuáles son los diferentes pasos y cuáles son los más importantes dentro de la incidencia en políticas públicas y cómo se puede utilizar el Atlas para recopilar estos datos y para utilizarlos en las diferentes etapas de nuestros proyectos.